Antes que nada, ¿cómo nosotros podemos empezar a tener más control en nuestras vidas y ser unas personas? Aprender a notar la forma en la que nosotros actuamos y pensamos. Yo antes tenía una mentalidad que era demasiado errática y demasiado automática. Siento que hacía ciertas cosas las cuales no sabía por qué las hacía. Ciertas opiniones de las demás personas me afectaban y esas opiniones cuando me afectaban me agrumaban y realmente no sabía si lo que me decían las personas eran verdad o era mentira. Y irme conociendo poco a poco me ha dado más entendimiento de quién soy yo como persona y cómo actúan las otras personas, cómo ven al mundo y cómo lo perciben, y ir mejorando día tras día en esa habilidad en la cual les quiero comentar ahorita que ustedes pueden trabajar en ellas, y si trabajan en ellas pueden tener más control de sus vidas. Y el hecho de que nosotros somos personas que mediante nuestra educación anterior, nuestro contexto, nuestras familias, nuestros amigos, trabajo, hemos sido acondicionadas pues a pensar de cierta forma mediante las opiniones, las percepciones de las demás personas. Pensamos y actuamos de cierta forma que a los ojos de la sociedad son correctos, y eso nos hace pensar un concepto de nosotros mismos que en ocasiones es erróneo. Y una de las cosas en las cuales yo les quiero hablar ahorita es acerca de la conciencia. Tal vez tú sepas qué es la conciencia, pero te lo voy a explicar aquí. Y la conciencia la denominamos la capacidad para pensarlo sobre los propios procesos de pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tú solo no piensas, sino que analizas tu pensamiento. ¿Por qué llegas a ese pensamiento? ¿De dónde viene? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Y qué creencia me está llevando a eso? Aparte de la conciencia, una de las habilidades más humanas que nos caracteriza es que nosotros tenemos conciencia moral. O sea que sabemos qué es correcto y qué no es correcto, y dependiendo a nuestros valores, pues actuamos. Una de las cosas en las cuales a tú ir desarrollando esta habilidad de la conciencia, lo que te va a ayudar es aprender a saber cuáles son los estímulos y saber cómo responder de una manera no automática, sino que aprendes a filtrar toda la información que te está llegando, y mediante una pausa, pero una pausa consciente, tú vas a aprender a reaccionar ante todos los estímulos que te llegan a tu vida, tal vez en momentos específicos, estímulos mentales, pensamientos que tú tengas. Tú vas a saber si son reales, son mentiras, o si son cosas que tú vienes aprendiendo o te dijeron. Y realmente aprender a hacer esto te va a ayudar a que tú puedas avanzar muchísimo más rápido hacia el logro de un objetivo, una meta, o lo más importante, aprender a ser una persona con más control de tu vida, de tus pensamientos, de tus actitudes. Y siento que cuando tú empiezas a lograr eso, aprendes a ser una persona muchísimo más productiva, y sabes en qué momento tú tienes que hacer las cosas y en qué momento no debes hacerlas. Y si no las quieres hacer, tú tienes la oportunidad consciente de analizar ese pensamiento y asimismo actuar. ¿Te sientes triste? Tú puedes conscientemente analizar por qué te sientes triste y lo puedes cambiar, porque recuerde que nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras actitudes, nosotros no somos nuestro estado de ánimo. Podemos sentirnos tristes, eso no quiere decir que seamos personas tristes. Podemos sentirnos negativos, pero eso no quiere decir que nosotros seamos personas negativas. Y gracias a la conciencia podemos filtrar esa información. ¿Sí me explico? La conciencia realmente es necesaria, es esencial que todos las podamos desbloquear. Justamente la Biblia, no sé si te gusta leer, pero leer es algo esencial que va a hacer que tú te vuelvas más consciente de tus pensamientos.
Justo lo hice aquí en Romanos 12:2, que lo quiero leer, que wow, para hacer este video tuve que buscar material espiritual, ¿no? Y dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que dejar de ser personas que reaccionamos a los estímulos, a las cosas del mundo, y dejar de actuar en automático, sino que aprender a comprender un poco nuestra mente. O sea, estar en constante renovación. Eso viene aparte de la lectura, tener una comprensión de que necesitas aprender muchísimo más. También va muchísimo de la mano de Dios. Dice la palabra: el que sea falta de sabiduría, pídala, que así se te dará. Si tienes la creencia, pues así se te hará. Y una de las cosas que me ha ayudado a mí es realmente tener la oportunidad de hacer pausas en mi vida, dejar un poco el celular al lado, las redes, y tomar la oportunidad de pensar y de analizarme a mí mismo. Una de las cosas de los pasos que me han ayudado muchísimo a mí es que son estos. Tengo los pasos aquí anotados, normal. El número 1 es aprender a observar mis pensamientos. Sí, o sea, qué es lo que pienso, cuáles son mis actitudes. En ocasiones, ¿por qué me siento de esta forma? ¿Por qué no quiero hacer las cosas? ¿Por qué tengo pereza? Y cuando los observo es cuando me voy conociendo, porque en ocasiones hay ciertas cosas que no las vemos, y como no somos conscientes de ellas, no sabemos si son correctas o incorrectas, o si lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Entonces hay que aprender a observar nuestros pensamientos. Número 2, hay que aprender a reflexionar. Los observas, reflexiono, son correctos, me llevan al lugar en el que yo quiero llegar, o me están atrasando. Como le dije, tú tienes conciencia moral, sabes si esto es correcto o esto es incorrecto. Y asimismo, tú vas a ir evolucionando. Tercero, hay que aprender a meditar. Pero meditar conscientemente en que, wow, tener la oportunidad de verlos, analizarlos. Y asimismo las respuestas van a venir a tu mente. Algo que dice las escrituras es que hay que aprender a meditar, que en la meditación es cuando llegan las respuestas a los interrogantes que tenemos en nuestras vidas. Y cuarto, lo que tenemos que hacer es aprender a entrenar nuestra mente. ¿Cómo se hace ese entrenamiento? Pues toda situación que tú tengas día tras día es aprender a que esos estímulos que llegan, tú de manera consciente vas a dar una respuesta. Y entonces es cuando tú empiezas a entrenarla. Wow, estoy pensando aquí. En un momento en el que tú quieras coger el celular, ya sea porque te sientas aburrido o abrumado, es donde tú tienes que entrenar y ser consciente y analizar por qué tú quieres hacer esa acción. En el momento en el que estés trabajando en un proyecto, te sientas abrumado, es donde tú tienes que empezar a entrenarla y cuestionarte todo ese bombardeo mental que te llega, ¿no? Y uno de los puntos más importantes es para que tú la puedas ir desarrollando esta habilidad, es que tú tienes que vivir con propósito. Siento que cuando tú vas en busca de un logro o de una mejora y estás viviendo con propósito, es cuando todo eso se hace como un clic y se engancha, ¿no? Si tal vez tu meta sea buscar tener más relaciones, tener muchísimas más amistades, o sea, fortalecer esas amistades, volverte más consciente, es donde va a hacerte que tú puedas avanzar más adelante, porque tú tienes un propósito, que es mejorar tu vida y tus amistades. Y cuando tú tienes un propósito es donde vas a caminar muchísimo más rápido y vas a sentir que vas avanzando hacia la mejora de algo, y tú vas a ser más consciente de cómo pensaba antes y cómo estoy pensando ahorita. Siento que una de las cosas que me ha ayudado muchísimo a mí
es ser consciente en la persona en la cual me quiero convertir. O sea, ¿qué ideal tengo yo como persona o cuál es mi ideal del logro? Y cuando yo tengo ese ideal del logro, sé cómo se comporta una persona que se está acercando a ella y sé cómo no se comporta. Y asimismo, en el momento en el que no me estoy comportando como esa persona que sé que debo hacerlo, es cuando hago una pausa y empiezo a hacer una introspección de cómo soy yo. Esto me está alejando, Manjoma. Esto no es así.